Miren, yo voy a hacer otro ejercicio más para continuar con lo que sería la segunda parte del equilibrio de una partícula. Entonces, miren, lo que le estaba haciendo comentario antes de poner a grabar es que el 263 o el 264, que yo no lo voy a hacer porque yo quiero que ustedes lo piensen un poquito, y es que en B, en la parte B que tú vas a encontrar, tú te vas a dar cuenta que no va a tomar consideración la fricción que ocurre en la polea del punto B. Eso es lo único que yo quiero decirle. Igual que en el 265 y 266, ustedes van a hacer uno de esos, se van a dar cuenta que tampoco hay que considerar la fricción que genera la polea. Entonces, eso es algo importante que ustedes conozcan simplemente para decirlo. Entonces, yo voy a hacer, por ejemplo, el 248, no importa. Recuérdense también que en la plataforma yo permito que ustedes hagan las preguntas. Hubo un joven que hizo una pregunta sobre un ejercicio y yo la respondí directamente en la plataforma. ¿Estamos de acuerdo? Lo que quiere decir que es buena y válida. Y si alguien tiene preguntas al final de la clase, usted hace la pregunta que ustedes consideren, pero lo ideal es que ustedes discutan entre ustedes antes de intervenir yo, porque si no, no tiene sentido. Ok, vamos a hacer este último ejercicio. Hoy yo voy a subir la práctica 2. La práctica 2 para entregarla el viernes de la próxima semana. Entiéndase, el viernes 16 es la siguiente práctica, que la voy a subir el día de hoy. No, el día de hoy no, se lo voy a subir. Sí, debería subírsela hoy, pensando en hasta dónde voy a llegar para que tengan más tiempo de hacerla. Se lo voy a subir hoy, está bien. Miren, este ejercicio dice, si se sabe que alfa vale 55 grados y que el aguilón AC ejerce sobre la articulación C una fuerza dirigida a lo largo de la línea AC, determine la magnitud de la fuerza y B, la tensión en el cable BC. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, que aprendimos la semana pasada, fue hacer el diagrama de cuerpo libre. Disculpe, maestro. Dígame, joven. Yo no lo estoy escuchando bien, yo soy la única. Lo más probable es que tienen que revisar su conexión porque yo creo que todo el mundo me está escuchando bien, ¿cierto o falso? Sí, yo lo escucho No, bien. porque a veces lo escucho Lo como escucho bien bien. y después Lo como escucho muy bien. bajito y después bien y después bajito. Tiene que revisar porque eso es, si está pasando eso, es que hay una fluctuación en la conexión suya, porque si todo el mundo me escucha bien, entonces la conexión suya. Si todo el mundo me escucha como usted dice, la fluctuación es la conexión mía. Y creo que todo el mundo me está escuchando bien, ¿cierto o falso? Sí, Cierto. maestro. Cierto. Ok, perfecto. Sí. Ok, tenemos el diagrama de corporal de la partícula C en este caso. O sea, ese es C. Nos damos cuenta que en C estamos hablando de una tensión que va en esa dirección, una fuerza que va en esa dirección y otra fuerza que yo voy a asumir que va en esta dirección. Esa fuerza es la fuerza del aguilón, que ellos le llaman aguilón AC. Esta es la tensión TBC y esta es la fuerza de 300 libras. Ok, siguiendo con el ejercicio, nos damos cuenta que los ángulos son como esa línea que está aquí del aguilón. Esa línea vertical es paralela al eje Y yo sé que esto vale 30 grados. Como esa es paralela al eje Y también, eso vale alfa grados. Y esto ya vale 20 grados. O sea que tenemos todo, sabiendo que alfa vale 55 grados. O sea, ya tenemos toda la información que necesitamos. Lo primero que tenemos que hacer es componer las fuerzas TBC, la AC y vamos a llamarle a la de 300 F1 en sus componentes X y Y. Entonces empiezo TBC X y TBC Y. TBCX es negativo porque está en el segundo cuadrante. Por estar en el segundo cuadrante, su componente en X va a ser negativo, va a ser menos la magnitud de TBC, que no sé cuánto vale, por el coseno de alfa. Mientras que TBCY va a ser la magnitud de TBC por el seno de alfa. Lo que quiere decir que esto sería coseno de 55, que vale 0 menos 0.574 TBC. Y aquí sería seno de 55,
Por cierto, hay un error. ¿Cuál es el error que hay? Díganme, el error que se cometió. Jóvenes, ¿lo están viendo? ¿Cuál fue el error que yo cometí? A ver si me están siguiendo. Miren, el error que se cometió, que parece que no me están siguiendo, es que alfa no va ahí. Porque fíjense que el paralelo es con el eje vertical. El alfa realmente va aquí. ¿Se entendió? El alfa es adyacente al eje Y, no al eje X, y lo coloqué incorrectamente. Por tanto, aquí sería TBC seno de alfa, y aquí sería TBC coseno de alfa. Lo que quiere decir que el de arriba me va a dar menos 0.819 TBC, y el de abajo me va a dar coseno de 55, dijimos ahorita que era 0.574 TBC. Ahora voy con la fuerza FAC. Al estar en el tercer cuadrante, la FACX y Y, ambas son negativas, que serían menos FAC coseno de 30, y aquí sería menos FAC seno de 30. Pero sabemos que el coseno de 30 vale 0.866 FAC y el seno de 30 vale 0.5, será 0.5 FAC. Ahora voy con la fuerza F1. F1, al estar en el cuarto cuadrante, estamos hablando que será la magnitud es positiva, 300 por, otra vez, aquí lo invertí. Ustedes no me están corrigiendo, pero lo estoy haciendo mecánicamente. ¿A qué me refiero que lo estoy haciendo mecánicamente? Y ustedes no me han corregido. Es en el concepto de que, fíjense que el ángulo está con la vertical, no con la horizontal. Aquí es seno de alfa y aquí es coseno de alfa. De 30 grados. Y aquí es coseno de 30 grados. O sea, que arriba es menos 0.5 FAC y abajo es menos 0.866 FAC. Ok, aquí sería entonces 300 por el seno de 20 grados, y aquí sería F1, 300 negativo por estar en el cuarto cuadrante, coseno de 20. La de arriba sería 300, seno de 20, 102. Punto 606. 606, ¿qué unidad de esto? Libra. Y abajo sería 300 por el coseno de 20, menos 281.908. Ok. Ya tenemos todas las fuerzas de compuesta, simplemente lo que tengo que aplicar son las condiciones de equilibrio que yo les había explicado en la semana anterior, que es simplemente sumatoria de fuerzas en X igual 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual 0. Vamos primero con la sumatoria de fuerzas en X. Tendríamos menos 0.819 TBC, menos 0.5 FAC, más 102.606 igual a 0. Multiplico todo por menos y mando el 102 para aquel lado. Me quedaría 0.819 TBC. Lo que yo hice fue que multipliqué todo por menos 1 y despejé a 102, más 0.5 FAC igual a 102.606. Y a eso lo vamos a llamar la ecuación número 1. Voy ahora con la sumatoria de las fuerzas en Y igual a 0. Tendríamos 0.574 TBC menos 0.866 FAC menos 281.908 igual a 0. Mando el 281 para aquel lado y me queda TBC menos 0.866 FAC igual a 281.908. Y a eso lo voy a llamar ecuación número 2. Ahora tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, para resolver ese sistema de ecuación hay varios. Está igualación, sustitución, reducción, métodos matriciales que pueden ser Gauss-Jordan o pueden ser Kramer, cualquier método que ustedes conozcan. Entonces, yo lo que voy a hacer es por eliminación. Coloco las dos ecuaciones una al lado de la otra. Más 0.5 FAC igual a 102.606. Yo lo que voy a hacer es que a la ecuación número 1 lo voy a multiplicar por 0.866
Eso es para poder eliminar el FAC y la ecuación número 2 la voy a multiplicar por 0.5. ¿Estamos claros? Y lo voy a sumar directamente para hacerlo todo en un solo paso. Para que me entiendan lo que yo lo que estoy planteando. La ecuación número 1 la voy a multiplicar por 0.5 y le voy a sumar la ecuación número 2 que va a estar multiplicada por 866. Si hago eso sería 0.574 por 0.5 más 0.819 por 0.866. Y eso me da 0.996 TBC. Si multiplico entonces 0.8666 por 0.5, que es negativo, y le sumo 0.5 por 866, me va a dar 0. Entonces aquí sería más 0 FAC. Y aquí sería 281.908 por 0.5 más 102.606 por 0.866. Eso me va a dar entonces 229.811. Y de ahí yo despejo a TBC, por tanto TBC va a ser entre 0.996, eso que está ahí, me da 230, o sea, 229.811 sobre 0.996, me da 230.734 libras. Y ya yo tengo cuánto vale TBC. Ahora lo que tengo que hacer es, voy a hacer, para no abrir otra página, lo voy a hacer en esta esquina superior. Voy a sustituir Una sustitución sencilla. TBC, por ejemplo, en 1. Si sustituyo en 1, me va a quedar, y voy a despejar la FAC. FAC va a ser igual a 102.606. Como está sumando, eso pasa para aquel lado restando, menos 0.819 por... Vamos a escribir un poquito más pequeño, para que quepa todo. Señores, apaguen su micrófono, por favor. Es la grave. Es la grave. 819 por 230.734. Todo eso entre 0.866. 8 no, escúchame, entre 0.5. Porque estoy usando la ecuación número 1. FAC sería 102.606 menos 0.819 por 230.734. Eso entre 0.5, eso me da menos 172.730 libras. ¿Qué significa eso? Eso significa que, fíjense, algo muy interesante. Exactamente. La FAC yo la asumí que iba en sentido negativo. Realmente eso iba en sentido positivo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Jóvenes. No, señor. Profesor, Lo escucho. el resultado me está dando menos 275.336. ¿El qué? El resultado de la FAC. Tú dijiste 102.606 menos Menos 0.819 por 230. Yo entiendo que eso debe, vamos a ver, 102.606 menos 0.819 por 230.734. Eso me da menos 86.36. Y si lo divides entre 3.5, te lo va a duplicar, 172.73. Revisa, que quizás tienes algún error en algún signo. Porque lo acabo de revisar otra vez y me da exactamente eso mismo. Vamos a ver la respuesta del libro, por si acaso, para que se noten. Vamos a ver si tiene respuesta 248. Para ver si no cometimos algún errorcito en algún lado. 248. Ok, vamos a pegarlo para que lo veamos. No sé si se ve.
Espérense, denme un segundito. Vamos a poner un poquito más grande. Pero mírenlo ahí. 172.7 y 231. La parte A. Vamos a pegarlo independientemente de todo. Ahora sí se ve. Mírenlo ahí. La parte A se refiere a la fuerza de A a C. ¿Y cuánto vale AC? A nosotros nos vale 172.7, a ellos le vale 172.7, o sea que está correcto. La parte B es la tensión del cable BC. Mírenla aquí donde está aquí abajo. Nos vale a nosotros 230.734 libras, ellos valen 231, o sea que está bien. Revísate a ver si fue que cometiste algún error en el signo, en algún punto. ¿Hay algún error? Yo lo veo correcto. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí. Pues si no hay pregunta, excelente. Continuamos entonces. Ahora, ¿con qué vamos a continuar? Ya con esto que acabamos de hacer, terminamos lo que viene siendo la segunda parte de equilibrio del cuerpo rígido, porque ya hicimos un primer ejemplo y ahora estamos haciendo un segundo ejemplo. En ese segundo ejemplo, te aclara a lo que le faltaba por aclarar algo respecto al primer ejemplo. Yo entiendo que con este segundo ejemplo es más que suficiente. Pero cualquier pregunta que tengan, la pueden hacer en el transcurso de la clase. O sea, entiéndase hoy, mañana o cualquier momento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a trabajar ahora? Vamos a trabajar lo que sería fuerzas en el espacio. Entonces, si voy a mi clase, voy a borrar todo esto. ¿Le van a hacer un print screen? Ok. Realmente me da 174 ese valor ahí. Bueno, a mí me está dando 172.3. Quizás tiene que ver las decimales. Sí. Los decimales. Eso no importa. 174, 172, eso no importa. Es un tema de aproximación. ¿Estamos claros? O sea, Sí, por eso no te preocupes. Ok. Vamos a analizar entonces, vamos a continuar con lo que sería equilibrio del cuerpo rígido en el espacio. Equilibrio de una partícula en el espacio. Miren, pero antes de arrancar con lo que sería el equilibrio de una partícula en el espacio, hablemos algunos conceptos que tienen que ver con el espacio, lógicamente, propiamente dicho. Ustedes aprendieron lo siguiente. En el plano, nosotros sabemos que un vector, si esto es X, y esto es Y, y este es el vector fuerza, sabemos que ese vector fuerza va a tener una componente en Y, vamos a llamarle F, X, más una componente J. Ahora, cuando estamos trabajando en el espacio, ya nuestro vector F va a tener Una componente en K. 3 componentes, que sería F de XY más F de YJ más F Z, por llamarle, en K. También hay algo muy importante. Cuando nosotros trabajamos en el plano, nosotros trabajamos normalmente que para descomponer ese vector en el plano, lo que hacíamos es lo siguiente. Decíamos que si el ángulo está con la horizontal, sería f de x igual a magnitud de f por el coseno del ángulo teta, y f de y va a ser f por el seno del ángulo teta. En este caso, ya no se trabaja con coseno y con seno, sino se trabaja con un concepto que se llama cosenos directores. Lo que significa que nosotros necesitamos ahora conocer 3 ángulos. Si a esto yo le llamo eje X, vamos a ver cómo el libro le llama para ponerle el mismo X, Y, Z perfectamente. Porque pasa que muchos autores no lo llaman así, X, Y, Z, sino lo llaman a los que están aquí abajo, X, y a este Y, y a la altura le llaman Z. Por eso quise primero ver cómo él trabaja el libro, de tal forma de que ustedes tengan las mismas ecuaciones que tiene el libro. Supongamos que eso se llama teta X, este se llama teta y ese ángulo se llama teta Z. Entonces, ahora yo puedo definir que mis componentes van a ser
a la magnitud del vector f por el coseno de teta x. Fy va a ser a la magnitud del vector f por el coseno de teta y. Y Fz va a ser la magnitud del vector f por el coseno de teta z, siendo esos cosenos teta x, teta y teta z lo que nosotros llamamos cosenos directores, que son los que te definen la posición, o sea, la componente de cada uno de los vectores cada uno de los componentes con respecto a cada uno de los ejes. Entonces, ¿qué sucede? Eso se trabaja siempre y cuando tú tienes los cosenos, esos cosenos. Pero en la mayoría de los casos, ustedes se darán cuenta que nosotros vamos a trabajar con algo que se llama vector posición. ¿Qué es un vector posición? Para que se entienda claramente. Un vector posición es un vector el cual se define a través de dos posiciones dados por dos puntos cualquiera. Imagínense yo tengo un punto A y un punto B. Ese punto A sabemos que tiene coordenadas x0, y0 y z0. Y el punto B sería x, y z. Si yo tengo esas dos coordenadas y yo quisiera determinar el vector posición que va de la posición A a la posición B, lo que estoy diciendo es un vector que va de A a B con origen en A. Por ejemplo, ese vector, llamémosle vector AB. Ese vector AB se define como la coordenada final menos la coordenada inicial en X, coordenada final menos coordenada inicial en Y coordenada final menos coordenada inicial en Z. ¿Cuál es la importancia que tiene el vector posición? Es muy simple. Porque cuando ustedes están trabajando en la realidad, entiéndase en un trabajo de ingeniería, ustedes no van a tener de que coseno, seno, o sea, no van a tener los ángulos. Entonces lo que tienen es dos puntos donde te van a amarrar, por ejemplo, un cable, y esos puntos te pueden referenciarlo a ejes. Y al referenciarlo, yo puedo definir que ese cable es como si fuera un vector. Y como yo sé que a través de ese cable se mueve una fuerza, entonces yo puedo referir ese vector fuerza en dirección de un vector posición. Como la fuerza se mueve a lo largo de ese vector posición que me define AB, por ejemplo, ahí yo tengo una tensión. Esa tensión va a lo largo de ese vector posición. Ustedes aprendieron en álgebra matricial o en cálculo vectorial que yo puedo poner una fuerza en dirección de otro vector siempre y cuando yo determine el vector unitario asociado a esa dirección. Lo que quiere decir que si yo tengo una tensión a lo largo de ese vector posición, yo puedo decir que el vector tensión, si fuera un vector tensión o un vector fuerza, no va a ser más que la magnitud de la tensión que yo quiero colocar en esa dirección por un vector unitario asociado a la dirección AB. Ahora, ese vector asociado a la dirección AB no es más que el vector unitario el vector unitario asociado a la vector posición, que ustedes saben por álgebra matricial o por cálculo vectorial, que no va a ser más que el vector que yo estoy trabajando entre la norma del vector que yo estoy trabajando. Lo que quiere decir que si yo tengo un vector AB, su vector unitario no sería más que el propio vector entre su norma. Y para los que no se acuerdan cómo calcular la norma de un vector, la norma de un vector no es más que la raíz cuadrada. Eso en espacio métrico sería el espacio métrico que forma ese vector, o sea, la distancia que forma ese vector. O sea, que estaríamos hablando que en este caso sería x menos x sub 0 al cuadrado, pero como ya yo tengo las coordenadas x, y y z del vector, sería x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. O lo que ustedes conocen como si fuera la hipotenusa, porque realmente es una hipotenusa. Es como un teorema de Pitágoras generalizado a la tercera dimensión. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí. Y eso normalmente se le conoce como la métrica euclidiana. Eso calculándola a través de la métrica euclidiana. Y realmente, aunque se esté calculando con esa fórmula, la definición real sería, para que usted entienda, la raíz cuadrada del vector B por el vector B. Esa es la definición.
¿Alguna otra pregunta? Entonces, si no hay pregunta, ya sabemos a calcular, descomponer un vector en el espacio. Sabemos calcular el vector posición. Sabemos que yo puedo poner un vector en dirección de otro vector a través del vector unitario. ¿Cuál es la importancia de eso? Que ya este vector que está aquí, que yo lo descompuse en sus coordenadas X, Y y Z. ¿Por qué está en su coordenada X, Y, Z? Porque lambda, que es el vector unitario asociado a B, está en su coordenada X, Y, Z. Lo que quiere decir que eso me va a dar a mí un vector que va a ser TX, TY y TZ. Y ya yo puedo trabajar con lo que sería mis sumas algebraicas a través de las componentes. Hay que tener algo muy importante, y es que el equilibrio de una partícula, escúchame de una partícula en el espacio, va a tener que cumplir, en vez de trabajar con las dos condiciones de equilibrio en el plano, que era sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y igual a 0, aquí tendríamos una tercera componente. Lo que quiere decir que en el espacio sería sumatoria de fuerza en X igual a 0, sumatoria de fuerza en Y igual a 0 y sumatoria de fuerza en Z iguales a 0. O sea que aquí vamos a tener una complejidad un poquito mayor, pero al final es exactamente lo mismo. Si vamos al libro y vemos la explicación que te da el libro, nótese que es exactamente lo mismo que yo estoy hablando. Mírenlo ahí. Las componentes, F por el coseno de teta Y, F por... Eso lo están calculando si fueran un plano. Pero si ustedes van a la ecuación 2.19, vamos a poner un poquito más grande, la ecuación 2.19, donde se la plantea, que es la de los cosenos directores, F coseno teta X, F coseno teta Y F coseno teta Z. Y también le plantea la magnitud de un vector, la magnitud de un vector no es más que también la norma del vector, que es lo mismo que yo escribí como la norma. Si sigo viendo, sigue hablando sobre los cosenos directores y después te habla sobre algo muy importante, vector unitario. Lo que pasa es muy importante que tienen que conocer y darse cuenta que el vector unitario en el espacio, el más básico, es el vector unitario compuesto por coseno teta X, coseno teta y coseno teta Z. Y nótese que si yo analizo ese coseno teta X, ese coseno teta Y, va a coincidir con esa ecuación que yo estoy planteando. Porque recuérdense que el coseno de un ángulo es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la norma viene siendo la hipotenusa. O sea, la hipotenusa, porque es la norma del vector. Y esto me va a dar las tres componentes del vector. O sea que al final, esas dos fórmulas están relacionadas una directamente con la otra. Si sigo viendo el libro, me doy cuenta que sigue hablando de los mismos conceptos y después me empieza a hablar del concepto vector-posición, me habla del vector unitario asociado al vector-posición y después me habla sobre la adición de fuerza. Y la adición de fuerza es lo mismo que hicimos anteriormente. Se suma toda la fuerza en X, toda la fuerza en Y y toda la fuerza en Z. Y después viene con un pequeño ejemplo de determinación de fuerza resultante. Yo no voy a trabajar esa parte de fuerza resultante. Yo voy directamente al siguiente subcapítulo, o sea que yo voy a saltar los ejercicios del 271 al 280 y pico, porque a mí me interesa irme al equilibrio de la partícula en el espacio. ¿Por qué? Porque si usted aprende directamente el equilibrio de la partícula en el espacio, lo que está anteriormente es simplemente una extensión de que al usted determinar la fuerza resultante, ustedes se acuerdan que cuando hacíamos sumatoria de fuerza en X, en vez de darme 0, me daba la resultante en X. La sumatoria de fuerza en Y, en vez de darle 0, le va a dar resultante en Y. Y en Z, va a dar resultante en Z. O sea, que es exactamente lo mismo. Pero para invertirme, para poder avanzar un poquito lo más rápido posible, la asignatura, esa parte no la vamos a tratar, sino vamos a ir directamente a el equilibrio de la partícula en el espacio. Fíjense que inclusive el mismo autor, en vez de dar una pequeña exposición sobre el equilibrio de la partícula, simplemente lo iguala a 0 como las tres condiciones de equilibrio y automáticamente se va a un ejercicio. Se va a un ejercicio porque ya entiende y sobreentiende que la explicación que tiene que ver con los vectores de posición, que tiene que ver con cosenos directores y que tiene que ver con la suma de fuerza, él le explicó en el concepto anterior. Entonces yo lo que estoy haciendo es buscando una combinación entre ese subtema y este subtema de tal forma de hacer una única. Entonces ya entendiendo ese concepto claramente de lo que le plantea el autor, lo que queremos, vamos a hacer un ejercicio.
¿Estamos claros? Y el ejercicio que vamos a hacer para que se entienda claramente, aquí hay que entender muy importante es lo siguiente. Voy a hacer un pequeño resumen para trabajar con las fuerzas en el espacio. Miren, para trabajar con equilibrio en el espacio, ¿qué usted tiene que hacer? O saber determinar vectores posiciones, determinar vectores unitarios. Sabemos que el vector unitario sería en la dirección del vector posición. Necesitamos determinar los vectores fuerza. Los vectores fuerzas, sabemos que un vector fuerza va a ser a la magnitud de la fuerza, o sea, de esta fuerza, multiplicado por el vector unitario asociado a la dirección que yo quiero poner ese vector fuerza, y luego simplemente aplicar las condiciones de equilibrio. ¿Y cuáles serían las condiciones de equilibrio? Las condiciones de equilibrio es que la sumatoria de fuerzas en X sean igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Z igual a 0. A veces, en vez de pedir vector posición, usted trabajarían, en caso de que no fuera con vector posición, trabajaríamos con lo que serían los cosenos directores. ¿Estamos claros? Ese viene siendo como el procedimiento para trabajar en el espacio. Fíjense que en el plano lo único que yo hacía es descomponer las fuerzas en sus componentes rectangulares e inmediatamente aplicar las condiciones de equilibrio. Aquí no, aquí hay que primero o trabajar con los cosenos directores para descomponer la fuerza o trabajar con los vectores posiciones para descomponer la fuerza mediante el concepto de vector fuerza multiplicado, que no es más que la magnitud de ese vector multiplicado por el vector unitario asociado a la dirección que estemos trabajando. O sea, esa es la diferencia que hay entre uno y otro. Entonces, para que se entienda eso claramente y como conozco el sistema, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Y ustedes tienen que estar bastante pendientes de lo que yo voy a explicar para que se entienda bastante fácil. Vamos a hacer el 2.100. El 2.100, vamos a pegarlo aquí, dice lo siguiente. Entonces, vamos a poner la gráfica primero. La ventaja de las clases online, señores, aunque usted no se lo imaginen, es que dibujar esto en la pizarra es un poco más complejo, mientras que aquí ya lo tenemos directamente planteado por el autor. Ustedes no se imaginan el tiempo que acabamos de reducir haciendo eso. Y el método de estudio, que en los videos lo tenemos ahí, lo podemos ver varias veces. Claramente, esa es la idea. Miren, dicen, se usan 3 cables para amarrar el globo que se muestra en la figura. Ya sabemos que los cables serían el AB, el AC y el AD. Y fíjense que está amarrada en la argolla en A. ¿Estamos claros? Dice, como se muestra en la figura, determine la fuerza vertical P que ejerce el globo en A. Si se sabe que la tensión del cable AC es de 444. Ok. Señores, tienen que poner sus celulares en vibración, en sus micrófonos en silencio. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Por cierto, señores, este diagrama de cuerpo libre va a ser malo. Porque yo voy a hacer, va a aparecer como si fuera en el plano, pero no es en el plano. Por cierto, en este caso la partícula es A, porque es el punto donde interactúan todas las fuerzas. Si me doy cuenta, en A, lo primero que yo tengo es una fuerza vertical ascendente. Ustedes saben que como eso le aplica un gas que es más ligero que el oxígeno, normalmente es oxígeno, pero calentado, que lo que hace es que la densidad es menor y por eso flota, lo que quiere decir que ese gas aplica una fuerza vertical ascendente tratando de elevar el globo. Y a esa fuerza el autor le llamó P. Ok. Lo siguiente que yo tengo es un cable que sería la tensión del cable AB. Tengo otro cable que vale tensión del cable AC y tengo otro cable que sería la tensión del cable AD. Es el sistema de fuerza que está sometido a esa partícula. Sabiendo que el cable AC tiene una magnitud de 444 newtons. O sea, yo lo que tengo que determinar cuánto vale TAB, P y TAD de tal forma que la partícula A esté en equilibrio. Y para eso yo necesito de alguna forma tener cada uno de esos vectores en sus componentes rectangulares. ¿Estamos claros? Pero esas componentes rectangulares no es en el plano, sino en la componente cúbica, vamos a decir, porque son en tres dimensiones.
Entonces, partiendo de eso, yo dije a ustedes que cuando no le dan ángulo, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Calcular vectores posición. ¿Y cuáles son las posiciones que yo tengo que calcular? Muy simple. Para yo trabajar con la tensión TAB, yo necesito el vector posición AB, porque es la que me define el cable AB. Para la AD, necesito la AD necesito el vector posición AD, y para el AC lógicamente. Y para eso yo necesito conocer las posiciones, porque sabemos que el vector posición es la posición final menos la posición inicial. Por tanto, lo primero que tengo que calcular es qué puntos están relacionados, o sea, las coordenadas de cada punto, para luego determinar los vectores de posición en función de la relación que tenga. Entonces, yo lo que voy a hacer es, en una primera instancia, es aquí, es buscar la posición de A, la de B, la de C y la de D. Respecto a quién, a mi sistema de eje coordenadas. ¿Cuál es mi sistema de eje coordenadas? Tiene la opción, dice Y, X y Z. Si me doy cuenta, A está sobre el eje Y. No sé si se están percatando. Miren a ahí. Fíjense que A está justamente sobre el eje Y. ¿Qué significa que está sobre el eje Y? Que no tiene ni coordenadas en X ni coordenadas en Y. Por tanto, yo sé que un vector tiene X, Y y Z. Como no tiene coordenadas en X, ya yo sé que la coordenada en X es 0. La coordenada en Y, miren ahí donde se están dando, que dice que vale 560. Y la coordenada en Z, como está sobre el eje Y, dijimos que es 0. ¿Estamos claros? Vamos entonces ahora, disculpen la S que se fue, con la B. Me doy cuenta que B está sobre el eje X, por tanto Y y Z vale 0. Entonces vamos con X. Nótese que si es del origen, esta coordenada de este lado es positiva, eso es positiva, y para arriba Eso es positiva. negativo. Lo que quiere decir que B está en el lado de los negativos. Menos 4.20. Menos 4.20. 0, 0, 0. ¿Estamos claros? Vamos con C. C está en el plano XZ. Decirle que está en el plano XZ es que no tiene coordenada en Y. Por tanto, la coordenada de Y es 0. ¿Cuánto vale X? Fíjense que X vale 2.40. En Y es 0 y en Z es 4.20. Y D está sobre el eje Z, pero del lado de los negativos. Negativo. Por tanto, sería 0, 0, menos 3.30. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, señor. Ok, vamos con el vector posición AB. Nótese que por la forma que tiene este vector, entiéndase me doy cuenta que el origen es A y el final es B. El sentido me lo está diciendo. ¿Estamos claros? Si ese es A, ese es el origen. Por tanto, estoy diciendo que sería A menos B. O sea, está diciendo que aquí sería B menos A, que diga. El vector B, la posición B menos la posición A. Lo que quiere decir que sería 4.20 negativo menos 0. La siguiente sería 0 menos 5.6 y la siguiente sería 0 menos 0, ¿cuál es 0? Lo que quiere decir que sería menos 4.20 menos 5.6, 0. Ese sería B. Repito lo mismo con AC. Origen en A, final en C. Sería entonces 2.40 menos 0, 0 menos 5.6 y 4.20 menos 0. Lo que quiere decir que AC vale 2.4 menos 5.6, 4.20. Vamos a poner un asterisco para saber los valores donde tengo que verlo. Ok, AD. AD sería origen en A y final en D. Estamos hablando 0 menos 0, 0 menos 5.6 y menos 330 menos 0. Lo que quiere decir que AD sería 0 menos 5.6 menos 3.30. Ya tengo los vectores de posición de las fuerzas que yo necesito. Ahora, ¿qué voy a hacer? Calcular los vectores unitarios asociados a la posición AB, AC y AD. Y eso yo lo voy a llamar lambda AB, que sería en este caso al vector AB entre su norma. La norma es la raíz cuadrada de los cuadrados de sus componentes. Y quiere decir que el primero sería... Me da 7. 7 abajo. Eso me dio.
Sí, la 7. magnitud me da 7, ajá. Perfecto, entonces sería 4.20 entre 7, 0.6, negativo, y te tiene que dar menos 0.8. Vamos a ver si es verdad. 5.6 entre 7. Perfecto. Ahora voy con el lambda AC. Sería entonces AC 2.4 menos 5.6, 4.20 entre la raíz cuadrada de 2.4 al cuadrado más 5.6 al cuadrado más 4.20 al cuadrado. ¿Cuánto te dio eso? 37 sobre 5, si lo quieres, 7.4. 7.4. Sí, me dio. ¿Puede confirmarlo algún estudiante? Ustedes? No, yo lo voy a confirmar ahora yo mismo, no te preocupes. Sí, da 7.4. Exactamente, 2.4 entre 7.4 me da 0.324. 5.6 entre 7.4, 0. Negativo. 756. Y ahora viene 4.20 entre 7.4, 0.568. Ok, vamos a abrir otro pen para no borrar nada. Pues ahora vamos con la tensión TAD. TAD era, vamos a ver, 0, 5.6, 3.3. 0 menos 5.6 menos 3.3 sobre la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 5.6 al cuadrado, 3.3 al cuadrado. 6.5 creo que fue. Menos 5.6 entre 6.5 me da 0.861, no 2. Y 3.3 entre 6.5. 0.0. Negativo también, 58. Verificamos que no nos hayamos equivocado al colocar la D, menos 5.6, 3.3. Ya tenemos los vectores unitarios. ¿Qué necesito ahora? Los vectores fuerza. Tensiones, que sería tensión TAB, tensión TAC y tensión TAD. La tensión TAB es la magnitud de TAB, que yo no sé cuánto vale, por el vector unitario. Recuérdense, la ecuación la voy a escribir aquí arriba. Tensión en forma vectorial es la magnitud de la tensión por el vector unitario asociado. Lo que quiere decir que sería, en este caso en particular, 0.6 negativo, coma menos 0.8, coma 0. Lo que implica que esto me va a dar menos 0.6 TAB y menos 0.8 TAB J y 0 K. Ok, vamos con TAC. TAC vale 444, la magnitud de TAC, por el vector unitario, que sería, vamos a tomar un print screen, lo borramos después. Vamos llevándolo para no inventar. Lo vamos a pegar aquí, para tenerlo y no equivocarnos. Aquí vale 0.324, coma, menos 0.756, coma, 0.568. Entonces, eso daría 444 por 0.324, 143.856 en I, 0.156 por 444, menos 335.664 J y 0.568 por 444 sería más 252.192 K. Ok, ahora vamos con AD. Borramos eso. TAD sería entonces a la magnitud de TAD
que no sabemos cuánto vale, por su vector unitario, que mírenlo ahí arriba donde está. Eso va a valer 0 en I menos 0.862 J de TAD J menos 0.508 TAD K. Y P, ustedes se van a dar cuenta que es PJ. Vamos a explicarles por qué PJ. Fíjense que P es vertical. Y como es vertical, está en dirección Y. La dirección Y es J. Y como no sé cuánto vale, va a salir PJ. Porque un vector unitario. Recuérdense que los vectores unitarios en el espacio son el vector y JK. Y, no, el vector I que vale 1, 0, 1, 0, 0. 0. El J que vale 0, 1, 0. 0. Y el K que vale 0, 0, 1. El vector I me define un vector paralelo al eje X, el vector J un vector paralelo al eje Y, y el vector K un vector paralelo al eje K. Y como P es paralelo al eje Y, yo simplemente lo multiplico por el vector unitario. El vector unitario en este caso sería J. Ok, continuamos entonces. Entonces ya yo tengo todas mis fuerzas descompuestas en sus respectivas vectores. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aplicar las ecuaciones de equilibrio. Para aplicar la condición de equilibrio, lo que voy a hacer es que aquí abajo voy a decir, a ver si me da por lo menos para escribir las ecuaciones. Sumatoria de fuerzas en X igual 0. ¿Cuáles son las fuerzas en X que yo tengo? Tendría menos 0.6 TAB más 143.856 más 0, 0. Lo implica que es igual a 0. Lo que eso implica que TAB es 143.856 entre 0.6. Y eso me da a mí 239.76. ¿Qué unidad de que estamos trabajando? Newton. Ya tengo la primera tensión. Vamos ahora a sumatoria de fuerzas en Y. Igual 0. Fuerzas en Y que yo tengo. Menos 0.8 TAB. Menos 0.8 TAB, pero TAB vale 239.76. Tengo menos 335.664 menos 0.862 TAD más P igual a 0. Lo que implica que P menos 0.862 TAD es igual a 0.8 por 239.76 menos 335.664. Eso me va a dar, espérense que hay un error, 0.8 por 239.76 más 335.664. Eso me da 527.472. Y eso lo vamos a llamar ecuación número 1. Porque no puedo saber quién es quién. Entonces ahora, aquí hago sumatoria de fuerza en Z igual 0. En Z tendríamos la primera que vale 0. Luego viene 252.192. Luego viene menos 0.508 TAD igual a 0. Lo que implica que TAD igual a 252.192 entre 0.508. Eso da 496.44 Newton. Sustituyendo en 1, tendríamos que P es 527.472, restando para aquel lado sumando, 0.862 por 496.44. Esto implica que P es igual a 527.472 más 0.862 por 496.44 y eso me da 9.55. 9.55
Punto 40. 43 Newton. Y ahí determinamos lo que me pidieron, que a mí lo que me pidieron fue el valor de P. ¿Lo ven? Interesante. Determiné el valor de P. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todo claro, sí. ¿Alguien tiene preguntas? Pregunten, señores. No, todo claro hasta ahora. Excelente. Si todo está claro, vamos a hacer otro ejercicio. Perfecto. Denme un segundito. Déjenme beber un poco de agua y seguimos ahora. Denme un minutico. Ok, ya volví. Entonces, si no hay pregunta, borré, jóvenes. Con este ejercicio acabamos la clase. Y con este ejercicio acabamos el capítulo 2. Vamos a hacer uno. Vamos a ver. Miren, ese 219 es interesante. Muy interesante. Lo voy a dejar para que usted lo estudie. Ah, está bien, el 211. Sí, vamos a hacer el 211. Ok, vamos a hacer eso. Recuérdense que esto es lo mismo. Vector, primero posición de cada punto. Primero diagrama de cuerpo libre, luego la posición, luego vector posición, luego vector unitario y luego al final simplemente las condiciones de equilibrio. Si ustedes se mentalizan con eso, eso es todo. Miren, si una placa rectangular está siendo sometida por 3 cables, como se muestra en la figura, si se sabe que la tensión del cable AC es 60 newton, determina el peso de la placa. Miren, esto es muy interesante para que ustedes me sigan. Yo voy a hacer un esquema de algo y ustedes me van a entender inmediatamente. Por cierto, la partícula aquí está. Esa. Ustedes preguntarán, profesor, pero la placa está abajo y cómo yo voy a poner el peso de la placa. Imagínense que en ese apoyo que está ahí, hay un pequeño cable y a partir de ahí se amarran los 3 cables. La tensión que hay en ese cable no tiene que ser exactamente lo que pesa la placa. Sí. Exacto. Entonces, por eso es que yo, en este ejercicio, mi diagrama de cuerpo libre es A y el peso de la placa lo pongo hacia arriba. ¿Estamos claros? Porque yo estoy viendo que el peso de la placa es lo mismo que la tensión en un cable imaginario que hubiera ahí. En vez de hacerlo de forma, es como que yo lo invirtiera. Como la norma. ¿Estamos claros? Es como que yo lo invirtiera. Ustedes saben que el peso va hacia abajo, pero como yo lo estoy dando una rotación de 90 grados, es como que el peso iría hacia arriba, para que se entienda más o menos la idea. Entonces aquí sería, aunque aquí yo lo estoy poniendo hacia arriba, yo sé que ese peso iría hacia abajo, lógicamente. Aquí sería la tensión AB, por aquí quedaría la tensión AC y por algún lado quedaría la tensión TAD. Por eso yo les digo que ese diagrama de cuerpo libre es malo, porque eso se ve raro, pero más o menos nos sirve como un entendimiento para ver todas las fuerzas que interactúan en la partícula que yo estoy buscando el equilibrio, que en este caso viene siendo la partícula A. O sea, lo primero es determinar la posición A, B, C y D. El A me doy cuenta que está sobre el eje Y, por tanto sería
0, 480, 0. B, si usted se fija, están como en el segundo cuadrante Del plano XZ, XZ. más o menos. Nótese que en X, mire dónde está en X, tiene 320, pero en el lado de los negativos. Yo estoy poniendo 3.20, es un error. Deme un segundo. Es 320. Y aquí es 480. Déjenme arreglar eso. Le puse 4.8. Es 480. Ok. Coma. En Y es 0. Y en Z, nótese que como está en el borde de la placa, coincide con esos 360 que está ahí. 360. En C está como en el primer cuadrante, XZ. Estamos hablando 450 en X, 0 y los 360 en Z. Y el D está en X a 250, positivo, 0 en Y y menos 360 en Z. Una pregunta, maestro. Eso le voy a preguntar, dígame. El 360 en la parte B, ¿no estaría negativo por la posición en que está allá en el cuadrante D? No. Si tú te fijas, lo voy a poner en rojo. Si yo proyecto eso, me queda en el parte positivo. ¿Está bien? Sí. El que es negativo es en X, no es en Y, no es en Z. ¿Lo está viendo? Ese 320 que está viendo negativo ahí, es cuando tú lo proyectas sobre el eje X. ¿Lo ves? Sí, señor. ¿Alguna otra pregunta? El que está negativo en Z es este, que está del otro lado del 0. O sea, está en el plano negativo. Oh, ya. Sí, ya lo vi. Recuérdense que el positivo es esto. Todo lo que esté en ese cubo que se forma ahí es positivo. Todo lo que esté fuera de ese cubo va a tener una parte negativa, una parte positiva o ambas negativas. Sí, lo que pasa fue que hice una relación equivocada con el 320, lo estaba relacionando con el Z, como lo había al lado ahí, pero ahora yo veo que está bien. No ya. pasa nada. Excelente. Eso es importante, que las preguntas se aclaren aquí. Vengo con los vectores. El vector AB. Un segundo. Déjame borrar esto. Vector AB. E a B, sí. Origen en A y final en B. Lo voy a hacer directo ya, porque yo entiendo. Bueno, vamos a hacer, por ser un ejemplo, lo voy a hacer otra vez escrito. Pero ustedes no tienen que escribir y que esas rectas, sino hacerla directamente. 0 menos 480 y 0 menos 360. No, 360 menos 0. O sea que es menos 320, 480. ¿No sería B menos A, profesor? Sí, B menos A. Exacto. Okay. Menos 480, B menos A. Los vectores te dicen cuál es el origen. Si es A, ya sabemos que el origen es A. C sería origen en A y final en C. 450 menos 0. 0 menos 480. Y 360 menos 0. O sea que estaríamos hablando 450 menos 480. 360. AD sería entonces D menos A. Lo voy a hacer directo. Este 250 menos 480 menos 360. O sea, 250 menos 0, 250. 0 menos 480 menos 480 y menos 360 menos 0 menos 360. Vamos con los vectores unitarios. AB, estaríamos hablando de menos 320 menos 480, 360 sobre la raíz cuadrada de 320 al cuadrado más 480 al cuadrado más 360 al cuadrado. Lambda C, en lo que ustedes van calculando eso, vamos a ir ganando 180. tiempo. Dame un segundo, lo dice ahora. Eso vale 680. Ok, la raíz cuadrada
y lambda AD 750. sería 250 menos 480 menos 360 250. Ok. Cuando lo tenga me avisa. Estoy calculando, señor, aunque no me escuchen hablando, estoy calculando los cocientes. 480 sobre 680. Eso da menos 0.706. Y el otro es 360 menos 680. 0.52. 9. Calculame la raíz de abajo, dame el favor. La raíz de abajo 750. No, 750 es. La otra, 650. Es la otra. 650. Sí. Ok, perfecto. 450 entre 750, 0.6. 480 entre 750, 0.64. Y 360 entre 750, 0.48. 250 entre 650. 0.385. 80 entre 650. Menos 0.374. 73.8 me dio a mí. Pero tú, no importa. O sea, sí. 360 entre 650. 0.553. 4. Ok, Bueno, sí, 4. ya tengo todos los vectores unitarios. Ahora vamos con la parte B. Claro, con la siguiente continuación del ejercicio, no ninguna parte B. Entonces, ya después del vector unitario, calculamos los vectores de extensión. Sería TAB, TAC y TAD. TAB es el vector unitario por la magnitud de TAB. Si me doy cuenta, AB, no tengo el valor de AB, por tanto sería la magnitud de AB por el vector AB. Vamos a copiar estos resultados para hacerlo un poquito más rápido y entendible. Después lo borramos en la siguiente. Vamos a pegarlo aquí abajo para tener los valores. Sería entonces TAB por menos 0.471, menos 0.706, 0.529. Este es el único valor que lo voy a hacer así. Ya por otro valor lo voy a multiplicar directo. Menos 0.471 TAB en I menos 0.706 TAB en J más 0.529 TAB en K. TAC, yo creo que TAC vale, si mal no recuerdo, 60 newton. Vamos a leer, dice, si se sabe que la tensión AC vale 60 newton, mírenlo ahí donde está. Entonces estamos hablando que sería 60 por 0.6, que me da 36 en I, 0.64 por 60 da 38.4 en J, y 0.48 por 60 da 28.8. 28.8. A ver, positivo. 28.8 en K. Y TAD, como no tengo la magnitud, sería 0.385 TAD en I menos 0.738 TAD J menos 0.554 TAD en K. Ya tengo las tres tensiones. Ahora me falta la placa. La placa, como es paralelo al eje J, entonces la placa en forma vectorial sería W a WJ. WJ. ¿Qué es lo que yo hago? ¿No lo tendríamos en la ecuación TAC?
No, es que no hay mucha ecuación. Ahora que vamos a hacer la ecuación. Yo lo que estoy poniendo las fuerzas, recuérdate. Estoy Se me escribiendo está las adelantando. 4 fuerzas en sus componentes. Y ahora, después que tengo todas las fuerzas en sus componentes, procedo a aplicar las condiciones de equilibrio, donde la primera sería sumatoria de fuerzas en X igual 0. Tendríamos menos 0.47 TAB más 36 más 0.385 TAD igual a 0. Lo que quiere decir que 0.47 TAB multiplicando todo por menos 1, menos 0.385 TAD igual a 36. Y eso yo le llamo ecuación número 1. Sumatoria de fuerza en Y igual a 0. Tendríamos en este caso menos 0.706 TAB menos 38.4 menos 0.738 TAD más W igual a 0. Lo que implica que sería W menos 0.706 TAB menos 0.738 TAD igual a 38.4. Y eso le llamo ecuación número 2. Y ahora, sumatoria de fuerza en Z igual 0, tendríamos 0.529 TAB menos 0.554 TAD más 28.8 igual a 0. Y ahí yo tengo, multiplicando por menos 1, tendríamos 0.554 TAD menos 0.529 TAB igual a 28.8. Y ahí tendríamos la ecuación número 3. Pero me doy cuenta que la ecuación 1 y la ecuación 8 y la ecuación 3 tienen la misma cantidad de incógnitas. Si yo escribo una al lado de la otra, tendríamos Por eliminación. menos 0.385 TAD más 0.47 TAB igual a 36. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? La de arriba la voy a multiplicar por 0.385 y la de abajo la voy a multiplicar por 0.554. Cuando yo haga eso, cuando yo haga eso, me daré cuenta que el primer término se elimina, porque una va multiplicada por la contraria a la otra, son signos opuestos. Me voy a trabajar directamente a la segunda. La segunda sería menos 0.529 por 0.385 más 0.47 por 0.554, y eso me está dando 0.0567 TAB. Y aquí me va a dar 28.8 por 0.385 más 36 por 0.554. Eso me da 31.032. Lo que implica que TAB es 3.0567 547. 547.32. Vamos a ver que no haya visto un error. Fenómeno. Eso es... ¿Qué unidad es esto? Yo creo que es Newton. Vamos a verificar. Sí, es Newton, profe. Newton, excelente. Ahora, sustituyendo en 1, o sea, aquí, a TAB tendríamos... No, Profesor, para tener el mismo signo. Dígame. en Vamos a sustituir en 3. 28.28 por 0.385 no da eso. A mí me da Es que 11. 28.8 por 0.385 más 36 por 0.554. Recuérdate que yo estoy multiplicando el 0.38 por 28.8 y le estoy sumando a su vez 0.554 por 36. Ok, ahora sí, gracias. Excelente. Sustituyendo en 3 a TAB, me quedan igual. Yo pensaba que me van a quedar con signo
diferente, pero está bien. Vamos aquí. TAD es igual a 28.8. Ese menos pasa para aquel lado más. 0.529 por 547.302 entre 0.554. 28.8 más 0.529 por 547.302. Eso entre 0.554. Eso me da que TAD 574.58, no, 60 59. o 59 Newton. Ahora, sustituyendo todo eso a TAD y TAC Ecuación en 2. 2. O sea, aquí abajo tendríamos W, lo voy a escribir el resultado directo. 38.4 más 0.706 por TAB, que TAB vale 547.302, más 0.738 por 574.59. Eso me da un peso de 848.842 newton. 84.3 realmente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Preguntas, jóvenes. Todo claro, maestro. Pues está todo claro. Ya con esto terminamos el capítulo 2. Entonces, vamos a marcarle la práctica correspondiente a la semana que estamos. Entonces, la práctica correspondiente, para marcársela desde hoy, vamos a dejar de grabar, por cierto, porque no tiene sentido esto.